Ya, pues en base a todo, entonces, ¿qué significa corriente eléctrica? Pucha, sí, básicamente la corriente eléctrica es como cuando tú encendís la luz, encendís la tele o el microondas o usáis tu teléfono, cuando la carga eléctrica fluye a través de los cables de cualquier aparato electrónico. O sea, básicamente es el flujo de carga eléctrica a través de cualquier conductor, ya sea en un aparato electrónico o cualquier en realidad dispositivo que use electricidad. ¿Cachai? Cabros, pero acuérdense que la corriente eléctrica tiene una fórmula. Yo se la voy a explicar, miren. Como les decía, la corriente eléctrica, o más bien intensidad de la corriente eléctrica, tiene una fórmula que tiene que ver con I es igual a Q partido por T, donde I representa la intensidad de la corriente eléctrica y Q tiene que ver con la carga eléctrica. Y T representa el tiempo. Bueno, muy importante recordar es el sistema internacional, donde la carga eléctrica se mide en coulombs, que se representa con una letra C. El tiempo se representa con una letra S en base a los segundos. E intensidad de la corriente eléctrica se mide en algo que se llama ampere. Los amperes se representan con la letra A mayúscula en base al sistema internacional. Y esta es la fórmula de la corriente eléctrica o intensidad de la corriente eléctrica. Ya, pues esa es como la corriente eléctrica en sí. Pero lo que yo no cacho es el sentido de la corriente eléctrica. ¿Vos ¿Ves? cachai? No, yo no cacho tampoco nada. ¿Vos cachai algo? Pero cabros, acuérdense, la corriente eléctrica tenía dos sentidos. Yo se los voy a explicar ahora. Venga. Vale. Bueno, el sentido de la corriente eléctrica es cuando las cargas fluyen a través de una superficie. Estas pueden ser tanto positivas como negativas, pero existe también la posibilidad de que sean de ambas. Por esta razón es que se proponen dos sentidos. El primer sentido es el sentido que se hace llamar el sentido real. El sentido real es cuando en un circuito los electrones se desplazan desde un polo negativo hacia un polo positivo, como se ve en la imagen. El otro sentido es el sentido convencional, donde la corriente se desplaza desde el polo positivo hacia el polo negativo, al contrario de lo que pasaba en el sentido real. Y esto lo podemos observar en la imagen. Vale. Bueno, cabros, entonces ¿entendieron lo de los sentidos de la corriente eléctrica? ¿Sos? Sí, sí. Pero lo que no cacho yo son los tipos de corriente eléctrica. Ah, verdad. Cabros, acuérdense, existen dos tipos de corriente. Está la corriente continua, que se genera a partir de un flujo de electrones, un flujo constante, que siempre es el mismo, va de polo negativo hacia polo positivo. Y su diferencia potencial es siempre la misma, ya que el flujo de electrones es siempre constante, entonces la diferencia siempre va a ser constante, la diferencia de voltaje. Ya, pues, entonces el segundo tipo de corriente es la corriente alterna, que a diferencia de la corriente continua, esta se genera a partir de una oscilación de los electrones, y estas tienen una determinada frecuencia y amplitud. Entonces se podría decir que esta corriente no es un flujo constante, sino que varía constantemente de sentido. Otra cosa súper importante que tenemos que tener en cuenta es cuando queremos graficar esta situación. Cuando queremos hacer un gráfico de voltaje en función del tiempo, se representa de esta manera la corriente continua, con esta raya horizontal representando el sentido de los electrones, que es constante. Por otro lado, en el gráfico de corriente alterna, esta función representa el sentido de los electrones, que van oscilando a medida que pasa el tiempo.
Bueno, en conclusión, en el día a día todos interactuamos con la corriente eléctrica, pero pocos saben cuál es su definición y en qué consiste. Igual se sabe que le copiamos la pura al bulb. Pero es que se sabe.